Damas y caballeros, muy buenas noches, bienvenidos a Fútbol Picante. México está en la final, sí, otra vez, en la final del Campeonato Mundial Sub-17 de la FIFA, esta vez en Brasil, va a jugar contra Brasil el próximo domingo. Hoy ha derrotado agónicamente en los penaltis a la selección de Holanda en las semifinales y va a jugar la final con un Brasil que perdía 2-0 con Francia, recuperó y terminó ganando 3-2, muy emotivo también ese partido. México, una potencia, y habrá que analizar las cifras, las estadísticas, los hechos, una potencia a nivel infantil del fútbol, por lo menos del 2005 para acá. Saludo con mucho gusto en la mesa a Ángel García Toreño. Hola David, ¿cómo están? Buenas noches a todos. Rafa Puente, Rafa, ¿cómo estás? ¿Qué tal, David? ¿Cómo están todos? Héctor Huerta, Héctor, hola, ¿cómo estás? ¿qué tal, David? Buenas noches a todos. Paco Gabriel de Anda, Paco, ¿cómo estás? Muy bien, David, buenas noches a todos. Bueno, vamos a ver imágenes de lo que fue el partido hoy, jugado en Gama, la selección mexicana de fútbol ante una selección holandesa que durante los 90 minutos fue superior al conjunto mexicano, en llegadas, en posesión. Yo diría que claramente. De acuerdo. ¿Este está bien invalidado o no? No, Para mí tampoco. no, para mí era gol. La maneja bien el arquero, pero nunca la tuvo en poder. No tiene Y va posesión de la directamente pelota. No, para nada. Se equivoca el portero, ¿no? Sí, el Eduardo portero García, que terminó siendo el héroe. Esta era mano, David. Esta era mano, tendrían que haberla invalidado porque hay VAR. Así es, mano. Sí es mano. no es mano. Ahora, Entre en el Efraín segundo Álvarez. tiempo, sí, que Lo que metió es el muy que tarde, confiere el no gol. sé por qué lo metió hasta tan tarde. Y después falla el primer penal. Y falló, pero metió el gol del empate. Era mucho mejor Holanda, ¿eh? Este gol de Yuri Roger parecía definitivo para la selección holandesa. Minuto 78, Holanda había sido mejor que aquí el México. portero. Y el disparo de Álvarez. Pero tuvo, o sea, Holanda tuvo más claras que las del gol, ¿eh? Esta Rafa, es el un portero. golazo. No, colabora No, pero colabora fue un golazo. 100%. ampliamente. Yo digo, también La esta pelota colabora entró en medio. del poste Eso me da a más. metro y medio. Aquí se Y yo equivocan. creo que 50 centímetros abajo del travesaño. Álvarez, la verdad es que sí, un chavo de 17 años a través que García. juega, pero uno de 30 le da. Lalo posibilidad. García, No, Álvarez. ¿El arquero? No, no, el García, que ejecuta el primer penal. Sí. Sí, es Sí, Álvarez juega con el Efraín Álvarez. Efraín Álvarez juega con el Galaxy. Galaxy, Y constantemente juega, ¿eh? Pero qué 17 bueno que años. aquí cambió la suerte, ¿no? Sí. Sí, de acuerdo. Que regularmente México en penales queda fuera. Ahora, ¿se Y puede ahora decir con que penales, México pues, queda avanza a la dentro. final sin merecerlo? Y más fallando la primera. no siempre que se sea merece. sin merecerlo. O sea, futbolísticamente hablando, ¿fue mejor Holanda hoy? Sí, pero no lo capitalizó. Sí, O sea, al final de cuentas, pues el fútbol no es dominar, el fútbol es capitalizarlo en No, goles. y a mí lo que me gustó fue la personalidad del equipo mexicano. Ahora, Sí. el arquero tiene muy buenas hechuras, ¿eh? Sí, a ver, Holanda superior a México. Sí. Holanda, estás hablando de un país El quizás campeón con los de mejores Europa. formadores De acuerdo. en todo lo que es tema de fuerzas básicas y demás. Juega muy bien Holanda, juega muy bien. Los ves chicos de 16, 17 años, cómo Rápidos. tocan la pelota, el criterio que tienen para desprenderse del balón, los movimientos. Ahora, no aprovecharon, ¿eh? No aprovecharon, No se van a penales. Esa historia ya la he visto muchas veces. Y el arquero en plan grande. He escuchado mucho de que, bueno, ¿y de qué sirve si después México no trasciende? No, sirve de mucho. Sirve de mucho. Yo te diría particularmente dos cosas. En lo futbolístico, porque nos deja muy en claro que se trabaja muy bien en México en fuerzas básicas y que el tema de la cantidad de extranjeros en la Liga MX es exageradísimo. Tú no puedes a estos chavos darles cabida si tienes a tantos extranjeros Sí, claro. en la Claro, primera división. Pero los mismos directivos que trabajan bien no hacen nada Estoy de al acuerdo, respecto, ¿eh? son Exacto, incongruentes. exacto. Son incongruentes. Exacto. Invierten mucho en fuerzas básicas, pero después no Después, promueven a estos jugadores. ellos mismos se dan Se un balazo. boicotean. Correcto. Y la otra, y el tema social nada más rápidamente. ¿Sabes la cantidad de chavos, miles de chavos mexicanos entre los 14 y los 17 años, que ahora ven a estos jugadores como sus ídolos? Pues es inspiración. Ejemplo a seguir, inspiracionalmente, es muy motivante lo que sucedió. Yo, la verdad, me emociono, me da mucho gusto y espero además Y yo te la final agregaría algo, soñada, ¿eh? Paco. También hablas del trabajo, hablas de la inspiración, y yo hablo de que hablamos mucho de que en México no hay talento. En México sobra el talento. Sobra el talento. Hay talento de Sobra sobra. el talento. Por Sobra supuesto. El desarrollo, perdón, de estos jugadores cumple como en el proceso normal de cualquier jugador en un equipo. Sí. Nada más que se presenta el inconveniente de la cantidad de extranjeros, que son extranjeros y también naturalizados. Claro. Una situación totalmente distinta a la que sucede con los chicos de Holanda, con los de Francia, seguramente con los de Brasil, donde sus opciones son múltiples. Sí. O sea, ¿cuántos de estos chicos que estamos viendo de Holanda
a lo mejor aparecen jugando en Alemania, aparecen jugando en donde sea. Y tampoco el tiene mismo la Ajax, garantía, Rafa. los pone joven, ¿no? Tampoco tiene la garantía de que el día de mañana sean figuras, ¿eh? Pero sí tienen más opciones. No, pero claro, Sí tienen más opciones. todos sabemos, Paco, que de esta categoría al profesional Hay un mundo. hay un paso. Claro. Es la- Hay Ahora, lo bastantes que es un pasos. hecho es que hay visores, seguramente, y siempre apuestan por futbolistas europeos. Porque tú te das cuenta, si hay muy buenos holandeses, muy buenos franceses, los italianos que perdieron contra Brasil en los cuartos de final. Pero curiosamente, los holandeses pueden jugar en cualquier parte del mundo. Y los futbolistas mexicanos ni siquiera en México. No, porque no es, No, de no es- el acuerdo. tema Ni de siquiera- comunitario ni siquiera, es a lo claro, que yo pero iba. aquí ni siquiera en México pueden jugar los de la Aquí se les selección. dificulta mucho. Todavía Ahora, no. a mí, a mí me gusta llevar el tema, entiendo perfectamente lo que dicen, ahora sí, Paco lo tocaba un poco por encima, a mí me gustaría llevar el tema a la situación del qué pasa después. Es decir, México es una potencia a nivel sub-17, se codea, le pasó por encima a Corea y a Japón, le ganó a Corea y a Japón, que son dos rivales muy serios, está con Brasil, con Francia, Le jugó con de tú a tú España, a Italia. de acuerdo con Italia, con ese tipo de países está en el nivel de Es muy sencillo, David. Es que es muy sencillo. Después? Es que nos rasgamos las vestiduras diciendo, ¿cómo es posible? Mira, solamente Inglaterra, Francia y Brasil, que han sido campeones del mundo en la categoría abierta, también lo han sido en la sub-17. Ni Alemania, ni España, ni Italia lo han logrado. ¿Qué quiere decir? Lo platicaba Rafa. Hay un mundo de diferencia entre el jugador de 15, 16, 17 años con el jugador de más de 20, de 22, de 25. No necesariamente el jugador que es en esta etapa una figura se va a convertir en un crack el día de mañana. No solo en México, en Brasil, en Nigeria, en Ghana. Pero Paco, por ejemplo, un jugador como los dos grandes jugadores del 2005 que destacaron, uno fue Balón de Oro Sí. y el otro fue el campeón de goleo. Bueno, Giovanni Dos Santos Pero y son Carlos pocos, Vela. David. Giovanni comenzó en el Barcelona, a los 30 años juega en el América. Bueno, pero Vela para comenzó en terminarte el la idea, Arsenal, a los 30 años juega en Pero- el LAFC. pero para Pero terminarte también la porque él idea. ha querido jugar. Porque él quiere jugar. Bueno, pero eso, a ver, sí, No, porque no, es un jugador, Vela es parte podría, de la Vela quiere jugar ahí. personalidad del Pero jugador. no, pero Bueno, pero lo de- es que no tiene nada que ver. Nada que ver. Es que no tiene nada que ver, simplemente es una pincelada, no es un indicativo. El que el chavo sea muy destacado a los 15, 16, 17 años, no significa que vaya a ser un crack a los 22. Tiene que mantener el mismo nivel, el mismo trabajo, la mentalidad, el tema físico, Claro. porque un chico de 16 años, no se mareen, su ¿eh? físico, Claro. Y el físico no va a cambiar marearse, mucho. Paco. Y El después, no marearse. De acuerdo. y después el entorno. El entorno. Y después el entorno. Los promotores tienen que, si te toca un buen El promotor, dinero. tienes garantía, ¿eh? Claro. Si no hay un buen promotor, si no hay alguien que te, Los o formadores. la familia Claro, que claro. te arrope, Ahora- vas para abajo. Y siendo también realistas, si Vela y Giovanni en su momento se quedaban en el fútbol mexicano, uno X en Monterrey y el otro en Chivas, su formación futbolística, sí me atrevo a decir que no hubiera sido la misma No, que evidentemente. tuvieron estando en Europa. Claro. Ahora, una de las Ahora, cosas que también Héctor pasa, Maldonado. David, nada más rápido esto, David, una de las cosas que me parece que son esenciales, cuando es una categoría sub-17, un mundial sub-17, estás enfrentándote a chavos de tu edad. El futbolista mexicano, cuando ya tiene que formar parte de la selección mayor o de una liga, la que tú quieras, y se enfrenta a jugadores más grandes y más experimentados, ahí ya no le alcanza. No, yo esto no estoy de acuerdo. Yo sí creo. No creo que esa no es la razón. Bueno, tenemos en la línea telefónica, fíjense lo que son las cosas, a un jugador que fue héroe de México en el Mundial del 2011 sub-17, Julio, la famosa Momia Gómez. El último equipo registrado con Julio Gómez, al que tenemos al teléfono y saludamos con mucho gusto, fue el Loros de Colima. Julio, ¿cómo estás? Buenas noches, te saludamos y te pregunto rápidamente, hoy, ¿a qué equipo pertenece? ¿Tienes equipo o no tienes equipo profesional? Hola David, buenas noches. Desgraciadamente ahorita este semestre me quedé sin equipo. El último equipo, como bien dices, fue el Loros de Colima. Julio, ¿por qué ocurre? Bueno, primero, antes que nada, quiero preguntarte qué opinas de la selección mexicana sub-17 que está jugando en Brasil y que hoy está nuevamente en una final del Mundial. No, la verdad que muy contento. O sea, como todos los mexicanos, me siento muy contento por lo que está haciendo esta selección sub-17, ¿no? Que vi el partido y la verdad que me pareció que se pusieron muy bien se paraban muy bien en el campo a pesar de que iban perdiendo, y entonces
pues muy contento por ese gran paso que lograron, y pues ahora a esperar al domingo para que culminen con el campeonato. Julio, hablábamos justamente de qué le pasa al futbolista mexicano después de brillar en los sub-17 como lo hiciste tú. ¿Qué le pasó a tu carrera profesional según lo que tú tienes que explicar? En mi caso, pues fueron varias circunstancias, fueron las lesiones, como lo he dicho en entrevistas pasadas, fueron algunas, a veces, las malas compañías, y eso siento que fue en mi caso, pues no puedo hablar en general de otros compañeros, pero sí te puedo decir en lo mío. ¿Para ti fueron también decisiones tuyas o decisiones que tú no podías controlar en el alrededor? ¿Recibiste tú las oportunidades de los clubes del fútbol mexicano que en realidad merecías, Julio? Sí, la verdad que las oportunidades siempre las tuve, pero pues como te digo que fueron malas decisiones mías. Aparte, pues tenía 17 años, o sea, era muy joven para asimilar todo lo que yo había vivido, y pues, o sea, a mí me llegó muy rápido la fama, y yo creo que eso fue también. O sea, no estabas listo para todo lo que significó aquel protagonismo que tuviste en el Mundial. Exacto, a lo mejor sí me faltó más orientación y más mentalidad para asimilar todo eso lo que vivía. Ahora, Julio, tú venías de el club Pachuca. En el Pachuca no te ayudaron. Pachuca es un excelente formador de futbolistas, tiene incluso jugadores en esa selección sub-17. ¿No te ayudaron en Pachuca para poder afrontar esas condiciones que de pronto te pone la vida de un futbolista y que te hace famoso de la noche a la mañana y te hace firmar autógrafos, dar entrevistas, tener cierta ganancia, dinero? ¿No te preparan para eso? Pues sí, o sea, la verdad que como tú bien lo dices, Pachuca se caracteriza por formar grandes jugadores desde muy chicos, y a lo mejor en mi caso sí me apoyaban, pero no al 100% como yo esperaba, porque en algunas cosas sí yo estuve solo, y entonces yo no supe asimilar, o sea, la fama a tan corta edad. Julio Gómez, muchísimas gracias por esta entrevista y mucha suerte en el futuro. Estaremos pendientes de tu carrera. Sabemos que pronto vas a volver. Muchas gracias y saludos a todos. Gracias. Bueno, ¿qué opinan en la mesa de lo que dice Julio Gómez? Primero muy valiente al aceptar porque otro mete un pretexto, que si dijo el tema de las lesiones, pero que si no me dieron la oportunidad, que si un extranjero estaba encima de mí, él acepta que perdió el piso. Las malas compañías, lo dijo. También. Ahora, ¿no nos preparan al jugador de fútbol Lo conozco muy bien. en ese nivel? Yo era el director deportivo en Pachuca cuando estaba Julio Gómez, pero lo conozco desde los 13, 14 años. Había un caso muy similar en la categoría del 2005, un chico de apodo Anelka. Imagínate, Anelka. Anelka, sí, con unas condiciones bárbaras, extraordinarias. También con temas como lo acepta Julio Gómez, que a mí, de verdad, mis respetos, como lo dice, ¿no? El tema de las malas compañías. Desafortunadamente, por más que un club te cobije, muchas veces tus propios padres, si las malas compañías son más fuertes, Sí, claro. si la fama le mueve a una persona de 25 años, imagínate a un chico de 17 años, porque Julio Gómez, ¿se acuerdan? La momia, hace el gol con que eliminas a Alemania, en ese momento era la figura de México. No, de acuerdo. No es fácil manejarlo, ¿eh? No, de acuerdo. No es fácil, es fácil culparlo y decir, mira, este chamaco se perdió, pero hay que estar en los zapatos del joven, y me parece que ahí sí la familia tiene que ser Si el papá tiene un contrato a lo mejor millonario cuando todavía no has madurado como futbolista para poder exigir algo similar, pasó con Landín, ¿se acuerdan? Claro. A ver, Héctor. No con esa categoría, pero Landín en un momento... Pero Landín sí llegó a la selección mayor. Por eso, pero A ver, señores, dejan hablar a Héctor Huerta, que no ha hablado en todo el programa, por Dios. Yo digo que en el caso de Paco ponía varios ejemplos de otros países que son potencia a nivel mayores y que sin embargo no lo son a este nivel. Pero yo sí creo que el caso de México, que fuimos en los últimos torneos, veamos el crecimiento de extranjeros, lo voy a poner los lentes para no fallar. Sí. De los últimos 7 torneos para acá, ¿no? 83 extranjeros, 140, 163, 168, 147, 159, 174 y 178. Una grosería. Impresionante. Esto no es posible. Una grosería. ¿De acuerdo? No es posible. No es posible. Está al teléfono César Villaluz, si no me equivoco, desde Guatemala. Él juega para el Deportivo San Pedro en la Liga Guatemalteca, en primera o segunda división. Creo que es la segunda división, ¿verdad, César? De la generación del 2005. César, ¿cómo estás? Buenas noches.
Bien, buenas noches, un saludo a todos por allá. César, ¿qué opinas de del nuevo arribo de México a una final de un Mundial Sub-17? No, pues muy bien, yo creo que se les están dando las cosas, yo creo que la selección ha ido de menos a más y ahorita pues contra Holanda lo demostraron también, ¿no? No dejaron de luchar y hasta el final se les dio el resultado y yo creo que bien merecido el estar en la final. A ver, César, estamos discutiendo aquí, México es una potencia, de acuerdo con los resultados que tiene desde el 2005, desde tu generación, a nivel infantil. ¿Por qué México no lo puede también, no puede patentar ese nivel futbolístico a nivel mayor, a nivel adulto? No, pues yo creo que, como tú lo dices, México ahorita ya es una potencia, ¿no? Ya cuántas finales de sub-17 tienen y se han seguido los procesos en selecciones menores, ¿no? En sub-20 ya también hay una medalla de bronce, se consiguió la medalla de las Olimpiadas. Yo creo que en selecciones menores se ha trabajado bien, en fuerzas básicas hay clubes que trabajan muy bien, pero ya cuando se llega a una primera división, pues ya es más complicado, ¿no? Se va cerrando los espacios y ahorita con la regla de los extranjeros, pues cada vez más. César, un gusto saludarte. Pero en tu caso, si el crecimiento fue constante, llegaste a jugar en Cruz Azul, llegaste a disputar una final, es decir, estuviste acariciando la gloria. ¿Cuál fue el punto de quiebre? ¿Cuál consideras tú que fue el punto de quiebre, si nos lo puedes compartir, el momento en donde las cosas se empezaron a desmoronar o las cosas ya no te salieron como tú esperabas y se vino abajo tu carrera? ¿Dónde consideras tú, cuál fue el momento, alguna decisión ajena a ti quizás o tuya que te alejó de ese protagonismo y de la gloria a la que me parece que estabas predestinado? No, sí, yo creo que el salir de Cruz Azul, ahí fue donde me perdí. Fui a San Luis, el estar en San Luis para poder jugar y poder aspirar al Mundial, que es lo que uno aspiraba porque estaba siendo tomado en cuenta para selección. Voy a San Luis y ya después de ahí fue como una bolita de nieve, ¿no? San Luis desaparece, se va a Jaguares. Después de Jaguares, pues prácticamente no había noticias allá, ¿no? Fue cuando regresó la Copa y no ni los partidos de Copa pasaban, ¿no? No sabían si entrenabas, si no entrenabas. Entonces de ahí, pues ya en Jaguares lo que más se hablaba era de los adeudos. Si el equipo llevaba 2 meses sin cobrar, 3 meses. Luego se vino el problema de Tigres Jaguares, que al final pues yo me quedé en medio, no pude jugar. Y de ahí pues como que se vinieron dando cosas extra fútbol, no ajenas a uno, que al final pues tú como futbolista de lo que vives es de estar activo, de tener participación, de tener minutos para ser considerado en un mejor club o hasta en selección. Ese fue el entorno, César, pero tú particularmente, ¿qué errores cometiste? Pues yo creo que uno como jugador pues siempre trata de prepararse y no sé, yo como tú me lo dices, yo lo he visto y lo veía cuando estaba en Jaguares, cuando estaba en el mismo San Luis. Bueno, en San Luis tuve participación, se vino la fractura también, tuve la fractura y pues cuando estuve en Jaguares fue cuando menos actividad tuve, ¿no? Entonces yo decía, pues ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué me falta? Entrenaba después, pero pues lógico que tú puedes entrenar 3 veces al día, cosas así, pero si no tienes ritmo de fútbol, pues no es lo mismo, ¿no? Yo creo que lo que me faltaba a mí era tener ritmo para poder competir y de ahí pues yo creo que lo que me faltó fue poder prepararme cada vez mejor para poder competir y poderme ganar un lugar. ¿Por qué te fuiste de Cruz Azul, César? Pues porque al final tenía menos minutos. El penúltimo torneo era la fecha 12, yo llevaba 30 minutos. Jugué contra Monterrey, me tocó hacer 2 goles en Monterrey, de ahí terminé jugamos la liguilla, ya desde ahí jugué todo. Entonces el siguiente torneo pues tuve menos actividad, entonces cada vez tenía menos actividad y lo que uno buscaba pues era eso, poder tener actividad para poder aspirar a lo que fue el Mundial. Una última 2 preguntas rápidamente. En Cruz Azul, ¿quién estaba en tu puesto cuando tú estabas en la banca, César? Pues cuando yo estaba, metían pues, ¿quién era? El primo de Messi, creo, era el que estaba. ¿Biancucci? Biancucci, jugadorazo. ¿Tuvo algo que ver, perdón David, rapidísimo, tuvo algo que ver, Por César, eso te digo, el golpe que recibiste para que tu carrera fuera el de Toluca contra Toluca, en ese ¿te acuerdas? No se marcó. Sí. Pues muchos lo toman de ahí, pero pues
No, yo no siento que haya afectado, ¿no? Porque, o sea, fue la final, o sea, lógico que en una final pues estaba todo el país viendo la final, ¿no? Me tocó dar un buen partido. Después de ahí pues la gente pues me esperaba ver igual, pero yo no siento que haya bajado o haya sido distinto. Me tocó jugar más finales, todas las finales de Cruz Azul las jugué de titular, me tocó ir a selección todavía, pero no sé, eso marcó mucho mi carrera, que dicen que desde ahí fue distinto, pero uno como jugador pues nunca lo pude percibir así que me haya afectado. ¿No te faltó gente alrededor tuya que te orientara, que te llevara mejor? Pues puede ser, a lo mejor como van pasando los años, pues tú vas viendo las cosas distintas, ¿no? Y puedes decir, a lo mejor en ese momento que te pudieran ver orientado y te pudieran haber dicho, no, pues el camino es por acá, o esto está mejor, o cosas así, ¿no? Yo creo que al final uno como futbolista y tan joven, pues tú vas haciendo como te va llevando el fútbol, ¿no? César Villaluz, muchísimas gracias por este enlace, muy amable. Muchas gracias. Bueno, vamos a ir a una pequeña pausa y vamos a regresar con una entrevista muy interesante con dos personas, las únicas dos personas que yo conozco, oficial o extraoficialmente, personas non gratas en la historia del fútbol mexicano.